aquí vamos ya casi unas 2 horas más. Menos, 1 hora y media. Vamos a la línea, ahí vamos. Ahorita llegamos, como la armas la maniobra. Pero vamos a entrar ahora sí de lleno a un punto que mucho le interesa, que es en cuanto al aprendizaje a la hora de operar la transmisión, de operar el motor de la unidad. Muchos me dicen que lo que más se les dificulta cuando están aprendiendo a manejar es reducir las velocidades. La mayoría coincide que a la hora de ir haciendo los cambios ascendentes es lo primero que aprenden, es lo que se les hace más fácil, el ir agarrando velocidad, ir subiendo cambios. El problema viene cuando hay que reducir velocidades, sobre todo si es de uno en uno, empezar a reducir las velocidades. Obviamente empezar a combinarlo con el freno motor, pues también a muchos se les dificulta. En tu caso, Luis, ¿qué es lo que más, que tú recuerdas que más se te dificultó a la hora de empezar a operar la transmisión? Pues pues vamos a decirlo que, pues obviamente son es el manejo correcto o el engranaje de los cambios, ¿no? Porque a pesar, y he hecho yo mucho tiempo y en algunas ocasiones yo le comentaba a Ulises de que lo que yo estaba mucho acostumbrado a manejar, pues vehículos estándar, un carro normal. Entonces, pues te acostumbras mucho a usar el clutch. El uso del clutch. Para meter los cambios, el clutch. Entonces, no... La diferencia que obviamente después notas es que el clutch sí tiene que ver con los cambios, pero no necesariamente para tener el control total del engranaje de los cambios. Es más bien tiene que ver el juego de las revoluciones con la velocidad del tractor. Yo recuerdo que una de las cosas que te dije, yo creo que fue lo que más te repetí, ¿no? Que yo recuerdo. No, sí, que yo te dije, olvídate de tu carro, olvídate del clutch de tu carro. Aquí es otro rollo. Poco a poco vas a empezar a sentir, es lo que yo te decía, no vas a empezar a sentirlo en el pie. Vas a empezar a darte cuenta a través del oído, de la vista, de varios sentidos, que es totalmente diferente, ¿no? El operar el clutch del carro. Y yo te decía, olvídate, aquí no estás en tu carro, ¿no? Yo acuerdo haberte lo he dicho varias veces. Y te lo decía precisamente por eso, ¿no? Para ti fue un poco complicado ese proceso, ¿no? Complicado porque pues precisamente te acostumbras. Es una costumbre innata o de manera natural, de que de repente vas metiendo cambios o quieres neutralizar el tractor para poder reducir una velocidad o algo, y pues crees que vas, o al menos no tanto que creas, más bien dicho, creo que te traicionan los reflejos y piensas que vas en un equipo liviano, en el que normalmente manejas. Y me llevó mucho tiempo, y te digo, y fue de manera no intencional, o sea, mi mismo, voy a decir cerebro, cuerpo, reflejos. Los reflejos más bien no están acostumbrados. Me traicionaban, voy a decirlo. Yo recuerdo, ahorita que estaba hablando de eso, recuerdo en alguna ocasión que te estaba echando reversa y que yo veía que fíjate, vacío, se está echando reversa en una plataforma vacía, sin carga. Y yo lo veía, pues, que se le empezaba a cabecear el camión. Dice, pues, ¿por qué se la cabecea si no trae ni carga? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Le dije, espérame, y ya me subí yo. Y ya lo miré que andaba haciendo un juego ahí en el pie, con el clutch y el acelerador. Le dije, espérame, no estás operando un carrito, un cuatrito. Suelta el clutch. ¿Sí te acuerdas lo que te dije en ese momento? Claro que sí. ¿Qué te decía? Por eso me refiero a que traes muchas costumbres de cómo se maneja normalmente un carro estándar con un clutch, creo que les llaman un clutch con sincronía, a un equipo que no tiene, que es por asíncrono, en este caso por revoluciones. Por revoluciones. Y y obviamente ya con el tiempo pues ya me acostumbré a manejar ambos, honestamente. Ya como que mi cerebro entendió que tengo dos actividades diferentes y las identifica correctamente. Sí. Ya estás acostumbrado pues a la manera de operar el camión. Y el carro, por ni se diga, no, eso ya lo tienes controlado. Y les digo los dos carros porque todavía tengo ese carrito, todavía lo manejo. Sí, recuerdo que yo te decía, suelta el clutch, o saca el pie. Mientras estés echando para atrás o para enfrente, cuando vayas, no tienes para nada que tocar el clutch, o sea, suéltalo para evitar que se jalonee. En las subidas, ahí, respecto al uso del clutch, te quedas en un alto. Aquí en Tijuana hay varias calles que están medio de subidas, que tienen semáforo y eso. Ahí, cuéntame cómo fue ese proceso. O sea, es que tienes que ser alto total cargado y tienes que arrancarte.
ahí cómo fue el proceso para ti de dominar esa parte. Bueno, Yo para ahí hice un video, lo acabo sí. de colgar respecto al arranque de la subida. Hay un detalle que cuando tú no lo has hecho nunca en tu vida, ¿sí? Pues sí tienes esa sensación de qué tan diferente puede ser a cuando traes un vehículo estándar, normal, o un cuatrito que le llaman. Qué es lo que hace, por ejemplo, en tu carro, en tu cuatrito? ¿Qué es lo que hace cuando estás en un semáforo, una subida y que estás a arrancar? ¿Cómo es el procedimiento para arrancar el carro y evitar que se te vaya para atrás? ¿Cómo lo manejas? En ese yo no tengo mucha diferencia, pero sí te ayuda el hecho de haber tenido experiencia en estándar. Ajá. Pero yo pensaba que iba a ser un poquito distinto aquí con el tractocamión. Es decir, lo que yo sí noté es que el tractocamión como que tiene más, voy a decirlo, no sé si decir enganchar o amarra mejor la transmisión cuando haces ese movimiento de engranar cambio con el que vas a arrancar, ya sea primera o segunda, y el manejo del clutch. En este caso, en el carro, yo honestamente tengo la costumbre de usar el clutch, pisarlo al frente, pisarlo hasta el fondo. Ajá. Y engranarlo. Ajá. Poquito antes de que me vaya a arrancar. Y si estoy en una subida, precisamente en un carro, yo trato de jugar mucho con el clutch. O sea, juegas con el clutch y el acelerador, los estás combinando. Los estoy combinando. A la hora de arrancarte. Pero eso es, no voy a decir que es una diversión, porque sí me gusta hacerlo. Pero en el tractocamión no lo hago. No lo hago porque lo que primero no se puede me hacer, importa, no, lo que primero me importa es que sí, voy sacando el clutch y en cuanto siento que ya está engranada el cambio, pues entonces obviamente le piso siento que ya no se va a ir para atrás el tractocamión y obviamente ya sé que tiene la fuerza para irse enfrente. Y ya con el puro acelerador controlo el peso y sobre todo pues en las subidas yo trato de usar pues obviamente la velocidad más baja, la más baja, sí. Porque pues la segunda pues se te va a apagar, ¿no? Se te jalonea o se te apaga. Cuando vas circulando, cuando vas corriendo, cuando vas en carretera o vas en una calle, ahí regularmente cuando uno empieza a manejar y que empieza a agarrar ciertos tips o mañas, por así decirlo, empieza a agarrar tips de alguien, de otro, de fulano, de mengano, y a veces uno va formando sus propios hábitos o sus propias mañas, ¿no? En tu caso, cuando tienes que frenar o bajar la velocidad para hacer un alto o para empezar a subir, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿cómo nos puedes platicar en cuanto a eso? ¿Te costó trabajo, no te costó trabajo? ¿Cómo lo has manejado? Sí, mucho trabajo. Lo más fácil, como lo dijo ahorita Ulises, es pues meter los cambios y ir caminando hacia el frente. Pero te puedes encontrar con situaciones en las que necesariamente tu concentración total es en evitar un accidente o en detener el vehículo y pues obviamente pierdes la secuencia de qué cambio podría seguir según el movimiento que lleva en este caso el tractocamión. Yo recuerdo que esa pregunta sí la tengo bien presente, a pesar que ya hace un poquito más del año. Yo recuerdo que una vez me preguntaste, ¿cómo le haces para saber en qué cambio vas? Para no perder la secuencia en la mente en el cambio que vas. ¿Sí te acuerdas que me hiciste esa pregunta? Sí. Ahora, yo te la hago a ti, o sea, yo te voy a hacer esa pregunta. ¿Cómo le haces tú ahora para saber en qué cambio vas o para saber la secuencia de cambios que siguen? Lo chistoso es que la respuesta que tú me diste fue la de, pues es inercia, es costumbre, es la misma experiencia, no sé qué otro nombre se le puede dar a todo con la eso. Práctica, pues. La práctica. Y ahorita es la misma respuesta que te puedo dar. A veces vas caminando, vas corriendo, te detienes y te puedo decir que de repente ya el tractocamión ya está engranado en el cambio y ni siquiera lo pensé. Yo recuerdo que... Ni siquiera lo pensé. Yo recuerdo que para mí fue un poco complicado responderte de una forma satisfactoria, pues para que yo sintiera, resolví tu duda. Y yo recuerdo que te dije, bueno, si un tip te puedo dar, o sea, como ayuda, ¿no? Yo no lo hago, o sea, no lo llevo a cabo, pero alguna recomendación que te puedo dar es, pues que el bastón de velocidad siempre tiene dos posiciones, ¿no? Hacia enfrente o hacia abajo. Y yo recuerdo que fue uno de los tips que te di. O sea, nomás trata de saber que los cambios
unos están hacia frente, otros están hacia abajo, y con la misma sensación en la mano vas a sentir. Si la palanca está hacia abajo, pues vas en primera, en tercera o en quinta, ¿no? Igual vas en frente, vas en segunda o en cuarta, ¿no? Yo le dije, yo no lo hago, o sea, yo le fui honesto, le dije, yo no lo hago, pero yo te puedo recomendar que a lo mejor puede ser una forma para que empieces a dominar esa situación de que, híjole, me perdí, me desconcentré por el motivo que haya sido, y ya no sé en cuál cambio iba, y ahora tengo la transmisión actualizada, y ahora cómo le hago para meterle el cambio, ¿no? Bueno, yo tuve al principio, por la falta de práctica y por no tener esa intuición o esa sensación, o por no llevar un ritmo al principio, y por no manejar con un ritmo, porque al final pues manejas con un ritmo. Ajá. Tuve que crear pues vamos a decir, tipo mala práctica, o una maña, buscar un hábito. una maña de cómo engranar la transmisión, al menos con un cambio, ya sea más alto o más bajo del que se supone que debería ser, si es que no lo podía engranar en el correcto. Ajá. Y esa maña fue el cachar la revolución. Sí, o sea, acelerar, el cambio. acelerar, y cuando vaya quedando la revolución, cachar, ¿no? El cambio. Exactamente. ¿No? Ahora yo te pregunto, ¿esa maña no la aprendiste de mí o sí? No. O sea, quiero que sea honesto, yo no te la enseñé, ¿verdad? No. Porque, tío, aclaro el punto porque no es una forma correcta. No. Es una maña que tú agarraste, ¿no? ¿Alguien te la dijo o de dónde la agarraste? No, pues con la práctica, buscándole, tú mismo dices, oye, se me dificulta esto, y intentas situaciones en las que dices, ahora cómo, y de repente yo noté que el tractocamión, pues obviamente, obviamente por la experiencia previa, de que te vas dando cuenta de que las revoluciones son las que te van dando la pauta de ir metiendo las velocidades, pues de repente agarré esa maña. Esa maña la puedes aplicar cuando traes un freno motor muy escandaloso, ¿no? Y en el aire agarras bueno, cuando va bajando la revolución, ahí le metes el cambio, ¿no? Pero esa no es la forma correcta de operarlo, ¿no? La manera correcta de operarlo es como le comentaba, pues. Y eso yo fui muy insistente. Cuando ya sientes que ya va perdiendo, en este caso, no, inclusive desde las 1250 revoluciones, para que te dé tiempo de hacer las maniobras, ya vas 1250 revoluciones, neutralizas, o sea, pegas un pequeño aceleroncito para zafar nada más el cambio, sueltas ligeramente el acelerador y vuelves a acelerar, pero lo mantienes acelerado constante, en este caso a 1500 o hasta 1550, pero sin soltar el acelerador, o sea, no acelerarlo, que se vayan para arriba, y cuando vengan de regreso, cacharla a las 1500 y meterla, no, sino mantener el acelerador constante, mantener el pie fijo pues en el acelerador y presentar el cambio. Es lo que yo le decía, mira, tú vas a presentar el cambio en el que quieres meter. Vas a sentir que la misma transmisión va a entrar suave el cambio. Y entra bien. Si tú sientes que opone resistencia a la transmisión de entrada, o sea, no le insistas porque no va a entrar. No va a entrar. Entonces, quiere decir que ese cambio no es el correcto o no estás en la revolución adecuada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O acelerar poquito, o a veces hay que soltarle poquito al acelerador porque a veces lo revolucionas poquito de más. Pero eso es una sensación pues en el pedal y aquí en el bastón de las velocidades. Pues esa es la manera correcta. ¿Qué hago a la hora de hacer una frenada de emergencia o una frenada de pánico? En el que obviamente no vas a empezar a bajar cambios, lo que quieres es frenar, y te olvidas si vas a bajar o no vas a bajar cambios. Ya te preocupas de los cambios ya cuando estás frenado, cuando ya estás casi frenado, que ya estás fuera del peligro, ¿no? de la situación. En tu caso, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo ha sido ese movimiento? Bueno, ahorita pues obviamente ya te digo, todo eso pues es práctica. Lamentablemente puedes dar la explicación y la definición de cómo hacerlo. Y te digo, y en aquel momento, te digo, yo sí lo entendía también, y precisamente con la práctica lo vas mejorando, puliendo, lo vas mejorando. Ajá. Te digo, en ocasiones sí, todavía me pierdo y pues tengo que recurrir a ese recurso. Ajá. Pero para ti digamos que es menos. Hacer como una válvula de alivio, ¿no? Para salir del apuro en el momento. Exactamente. Y esa misma maña fue la que de alguna manera me permitió seguir practicando e ir puliendo
el manejo de las velocidades, el poder ir sensando o sintiendo la velocidad y las revoluciones para poder ir correctamente ir manejando las Entonces, velocidades. lo que podemos concluir es que la reducción de la velocidad sí definitivamente es un problema a resolver, o es algo que hay que terminar de dominar aún cuando ya andas manejando No, solo. aun cuando andas manejando, eso es algo que tienes, bueno, sobre todo porque si te cambian de equipo, los equipos Ese es un buen punto. tienen diferentes. De hecho, por esa razón, no, pues yo creo, si hacemos un recuento de cuántos equipos he manejado en este En tiempo, este tiempo. han sido, yo creo que unos 10, más o menos, Sí. 10 equipos. Sí, y eso pasa hasta inclusive con los carros, ¿no? Cambias de un carro a otro, en este caso cambias de un tractor a otro, y aunque sea la misma transmisión, pero va a cambiar hasta en el juego del volante, qué tanto juego tiene, inclusive en el juego también que tiene el pedal de clutch, inclusive el acelerador. Hay unos camiones, en el caso cuando agarraste el Prostar, ¿te acuerdas? Sí. Tiene el acelerador muy blandito. Eso es a lo que me Y refiero. esto los tienen, los Cascade los tienen muy duro en comparación del Prostar. El Prostar, en cuanto lo tientas, se acelera, pero de volada. Entonces, Eso cambia también un poquito o un mucho en ocasiones la forma de operar también, o es más bien la sensibilidad que tú debes de aplicar en el pedal con los pies, ¿no? sí. O sea, eso varía De hecho, mucho. esa circunstancia de haber estado cambiando de equipo y equipo, pues obviamente me llevó a esa maña de poder dominar el engranaje de los cambios usando ese famoso run que a veces se escuchan en los tractocamiones para poder cachar la velocidad, ya sea arriba, abajo o la correcta, porque por la razón que haya sido de emergencia, porque frené, porque iba de subida y me distraje y se me fue mucho la velocidad, para poder cachar el engranaje otra vez, es que tuve que agarrar esa maña. Aparte les digo, no es lo mismo manejar un equipo a otro equipo, entonces si tienes todos esos cambios en un periodo de tiempo en el que todavía no dominas el estar reduciendo las velocidades con la sensación del pisar el acelerador y mantener las revoluciones, pues sí te cuesta trabajo cuando no lo has dominado y estar cambiando de equipo. Entonces yo al final pues concluyo que esa fue la razón del por qué me hice de esa maña. Ok, ahora algo bien importante, de una transmisión a otra. Yo recuerdo que en el tiempo que andabas conmigo entrenándote, la unidad que yo manejaba, bien, pues es igual que esta, ¿no? Cascadia. Era otra unidad, pero es similar a esta, de 10 velocidades. Aquí en la compañía y en muchas compañías donde vayan van a tener a veces la necesidad o la obligación de manejar otras transmisiones. Eh, Tú tuviste que manejar durante un buen tiempo una transmisión de 13 velocidades, que yo en el momento que estaba entrenando no te pude enseñar física o directamente cómo operar la de 13, porque no tenía yo una transmisión de 13 velocidades. Sí. Es difícil cambiar de la transmisión de 10 a la de 13 o la de 18, cualquier otra transmisión. Para ti, ¿cómo fue eso? ¿Te informaste? ¿O cómo fue que dominaste esa transmisión? Porque Bueno, muchos tienen esa duda de que, híjole, sé manejar la de 10, pero a lo mejor una de 13 no la voy a hacer, o con una de 18 no la voy a hacer. Yo en esa ocasión yo recuerdo que antes de poder manejar ese vehículo, pues sí me informé un poquito, cómo era el caso, etcétera, y recuerdo incluso hasta haberte hecho la pregunta, oye, esta unidad, ¿tú ya la has manejado? ¿Cómo la has manejado? ¿Cómo está la cosa? Y recuerdo que me dijiste más o menos lo de las revoluciones, que pues obviamente todos los detalles que tenía el equipo. Pero pues obviamente es información que nomás te sirve para el momento de que estás ya operándolo. Ajá. Pero yo cuando lo empecé a operar, la primera dificultad fue el hecho de que ya empezaba a tener la costumbre de usar una de 10. Ajá. Y la de 13 pues no tienen en las mismas posiciones las velocidades. La sexta, por así decirlo, Esa, sobre todo eso, mira. está en la posición de arriba y no abajo, ¿no? Exacto. Y ese es importante, ese detalle. Entonces, ¿por qué? Porque también tienes el hábito en la mente lo tienes bien arraigado, de que manejas una transmisión y la velocidad está en una posición. A la hora, sobre todo la primera vez que lo manejas otra unidad, en este caso con una de 13,
yo te aseguro que la primera quisiste meter donde va, A ese punto iba. donde no hay cambios, pues quisiste meter el cambio alto. A ese punto iba. La primera vez que recuerdo haberme subido a ese tractor y haber tratado de meter las velocidades, Los saltos, ¿no? sí, cuando iba a meter la sexta me tardaba mucho. Pero lo que sí recuerdo es haber tenido la precaución Ajá. de ir poniendo atención y dónde iban las velocidades para empezar a operarlo. Para empezar Ahora, a programar la mente, ¿no? Que eran ahora. otras posiciones. Exactamente. Pero sí me equivoqué. Ah, no, claro. Después. Sí, sí, sí. En ese momento no. Pero después, ya que iba corriendo y que probablemente tomé un poquito más de confianza y que por si me distraje en algo y por la misma inercia que a veces tomas por la misma, vamos a decir, necesidad de estar ir metiendo los cambios con el ritmo que te acostumbras a manejar, pues sí, se te va y dices, no, es la de abajo y la metes desde abajo. La otra cosa que yo normalmente me acostumbré con el de 13 fue que nunca pude lograr, ¿sí?, adivinar el número de la velocidad. Y esto es muy chistoso. Fue a pura sensación y a pura gráfica. Quizás es algo muy personal de cómo Sí, lo aprendo. Cada quien, ¿no? Es decir, yo tenía muy presente en mi mente cómo era la gráfica de las velocidades. Ajá. Y así las iba manejando. Pero si yo tenía engranada una velocidad y tú me preguntabas en cuál vas, no te podía responder. Sí, qué no, número era. inclusive en ese tema hay mucha diferencia. Algunos, por ejemplo, en los cambios bajos empiezan, por ejemplo, la primera que decimos, muchos no la toman en cuenta. La primera es la que muchos le dicen segunda. Primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no? En cambios altos manejan quinta baja, quinta alta. Sexta baja, Sobre todo por sexta eso. alta. Séptima alta, séptima baja. O al revés, ¿no? Octava baja y octava alta. Entonces, si estamos hablando ya en octava alta, pues sería el cambio número 13, ¿no? La posición número 13 en la transmisión. Sí, Y muchos dicen, no, esa no es la primera, esa es la segunda, o la primera no existe, o la chueca, la que tú quieras. Podrán decir del número que ustedes quieran. Lo importante es la secuencia o la gráfica, como comentas, ¿no? exactamente, es lo que a lo que estoy comentando. Es decir, lo digo porque alguna vez un chofer se subió conmigo y por pura casualidad iba ahí cotorreando conmigo y me pregunta ¿en qué velocidad vas? Y le digo, no sé, la verdad. No sé qué número vaya. La palanca está arriba y el splitter o la uña está abajo, o qué sé yo, pero ahí va. No, y va corriendo bien. Lo que pasa Sí, es sí. de que por esa situación de que etiquetar cómo se debe de nombrar esas velocidades no era para mí tan importante como el llevar el ritmo al tractor y ir siguiendo la gráfica mentalmente. La secuencia correcta, pues. de los Ir cambios. siguiendo la secuencia y que estar diciendo, ay, voy en primera, ay, voy en segunda, voy en tercera, voy en cuarta, voy en sexta, voy en sexta, bueno, sexta baja, sexta alta, séptima alta, séptima baja. Nunca le puse mucha atención a esos detalles. Yo creo que ahí terminaste de entenderme cuando me preguntaste cómo sabes para saber en cuál cambio vas, ¿no? Ahí terminaste de entender Sí, de que no es tanto que si voy en quinta o en octava en la que vaya, sino que yo sé la posición, la velocidad en la que la llevo y sabes que llevas el control de la unidad. Y que va correctamente engranada. Pues Sí, sí. Sí. Esos detalles, te digo, es cuando yo cambié de esa velocidad. Si hubiera sido una de 10, probablemente sí te hubiera dicho, voy en la octava, voy en la novena. Pero en ese momento, cuando yo tuve que aprender y manejar la de 13, me preocupé más por la gráfica y por ir siguiendo las secuencias que por saber qué nombre era de la velocidad. Se te hacía difícil antes de empezar para pensabas que iba a ser difícil y ahorita ¿qué piensas de que ya la operaste? Bueno, en general, yo por la secuencia de experiencia que tuve, la verdad sí es más difícil la de 13, pero yo quiero considerar que para mí fue difícil porque me acostumbré a la de 10. Sí, porque no enseñaste. Quizás si hubiera sido al revés, una de 13 Tú hubieras y una enseñado. de 10, probablemente hubiera pensado lo mismo, pero no sé. Digo, eso es una... Pues relativo, ¿no? Sí, es totalmente relativo. Lo que sí, obviamente, sí es más difícil por dos situaciones, creo yo, la de 13. Porque los bajos no usas el split. Y en las altas sí lo usas. Ajá. Eso ya hace diferente a la de 13. Sí. Y entonces, sí le pones más atención a aprenderte más bien
los movimientos, a mecanizar los movimientos de split, no split, Ajá. bien, split, aquí sí, Ándale. etcétera. Sí, sí. Que la de 10 tú sabes que siempre vas a estar haciendo Sí, split. son cambios directos. Entonces no te preocupas tanto. Pues sí considero que ya sea porque aprendí primero la de 10 y después la de 13, pero como sea, ahorita en este momento yo considero que la de 13 es más complicada. No muy complicada, pero es más complicada. Entonces, pues muchas gracias, Luis, por la plática, por la entrevista, por el testimonio. Entonces, no, de nada. así a grandes rasgos, ya para concluir una síntesis de lo que hablamos en cuanto a la edad, las cosas que fueron más complicadas, el tiempo que ya tienes manejando solo. ¿Qué nos puedes compartir en términos generales? ¿Está bien la experiencia? ¿Ha valido la pena? ¿No ha valido la pena? Algo que nos quieras, ya para terminar. Sí, no, pues obviamente es un equipo que requiere del manejo de muchos controles, que requiere de práctica, mucha práctica. En ocasiones tú quisieras tener más práctica de algo que estás haciendo cuando el mismo trabajo te pide que hagas otra cosa y pues ahí sí te sientes un poquito frustrado de que apenas vas agarrando aviada, le llamamos. Sí. Cuando de repente te cambias o te cambian el escenario. Que como les digo, el caso que a mí me pasó fue lo de los equipos. Yo estuve por la misma necesidad de la empresa, es un equipo, luego otro equipo y otro equipo. Pero eso al final, ¿qué te deja de todo eso? Pero al final, sí, ya cuando tú ya pasas por toda esa experiencia, dices tú, eso es mucho mejor que no haberlo hecho. Es un aprendizaje. Exactamente. Es una práctica. Porque aprendes un poquito más rápido de lo Claro. de lo que pudiste haber esperado. Así es. Sí, en ocasiones te sientes cómodo, pero te digo, es el hecho de que a mí me estuvieron cambio de equipo y ayudó a aprender un poquito más rápido, quizás con esa maña que yo les digo, que yo desde el principio, honestamente, les digo, sí sabía que estaba mal. Ajá. Yo sabía que estaba mal, pero eso me ayudó a mí a poder superar otros, o darme tiempo de practicar, o superar algunos detalles que todavía no lograba madurar. Y pues en general, pues sí vale la pena, te sientes satisfecho cuando manejas. Cuando ya andas solo trabajando, trabajando. Que ya dominas la situación, dominas el equipo. Exactamente. Ahora también, el solo hecho de manejar no lo es todo, porque sobre la marcha vas aprendiendo otras cosas que no implica precisamente el operar. Hay que hacer otras actividades aparte de conducir. Claro. En cuanto a saber, por ejemplo, para manejar en Estados Unidos, las reglas de las horas claro. de servicio, Sí. lo de las señalizaciones, lo de acomodar los pesos, agarrar el modo de cómo acomodar el peso, el usar diferentes tipos de herramientas para amarrar o desamarrar, para elonar, o sea, todo un tipo de situaciones, inclusive las cuestiones mecánicas, todo eso es un proceso que sobre la marcha vas aprendiendo. No es de que tengas que saberlo todo de inicio, es imposible, te llevaría años yo creo y aún así no terminarías de aprender. Todos los días se va aprendiendo uno algunas cositas. Entonces, pues teniendo prácticamente lo básico, ¿no? Puedes empezar y sobre la marcha vas aprendiendo. Y algo que yo siempre digo, o sea, pues es mejor que te digan que eres un preguntón a que eres un tonto por no preguntar y cometer un error, ¿no? Entonces, pues yo creo que más allá de solo aprender a manejar, hay que aprender muchas cosas también, o sea, empezar a agarrar experiencia en otras actividades. Sí, no, pues ya eso ya son otros temas, pero para aprender a manejar, esas son las experiencias que yo, ahorita con las que me he quedado, porque ahorita pues se puede decir que puedo operar un vehículo pesado y que aparte de eso, pues obviamente tengo la experiencia de, como tú dices, a tener que estudiar, revisar, aprender, experimentar todas las reglas de cómo es manejar en Estados Unidos, cómo es manejar aquí en México, porque también he tenido algunas experiencias aquí en México. Ajá. No en carretera, porque realmente no es mucho el tramo que manejamos, pero sí son diferentes, no tienen ya, vamos a decir, que ver mucho con el control o el manejo del equipo, más bien es con el manejo de la carga, con las cuestiones mecánicas de los equipos,
que ya no son tanto manejo realmente. Implican son otras actividades otras que son actividades. parte del trabajo. Así es, que son parte del trabajo, pero que muchas veces, como les digo, las vas puliendo sobre la marcha y vas aprendiendo. Bueno, aquí la vamos a dejar. Obviamente esperemos que van a empezar a poner ahí sus preguntas, sus dudas. Algunas, pues si hay manera, se las respondemos. Si vemos que hay suficientes preguntas que aquí no abordamos, pues ¿por qué no? Vemos la manera de hacer otro video. Si Claro está de que acuerdo sí. en hacer otro video respondiéndole Sí. algunas preguntas. Claro que sí, así como me ayudaste a mí a aprender a manejar y a dominar esto pues yo digo que en muy poco tiempo, y fue muy rápido. ¿Cuánto fueron? Más o menos unos 2 meses. Para lograr manejar completamente solo fueron pues 2 meses exactos, por así decirlo. Pero te digo, aunque previamente tuvimos unas experiencias aparte, Ajá. pero no fueron continuas, ya después fueron los 2 meses corridos completamente. Ok, pues de alguna manera, ¿no? Este tipo de pláticas, este tipo de videos de algo han de servirnos, e inclusive con que le sirva a alguien para que agarre un poquito de confianza, para que aclare ciertas dudas. Yo, como les digo, viendo los videos no se van a enseñar a manejar, pero sí pueden agarrar tips, pueden agarrar cierta información, pueden agarrar inclusive hasta un poco de confianza, ¿no? Si él lo resolvió de alguna manera, a lo mejor la manera en que él lo resolvió, a lo mejor a algunos les puede ayudar, a otros no tanto. Pero más que nada es eso, ¿no? Agarrar un poco de teoría, de tips y de información. Y ya por último, ya para cerrar, como maestro soy regañón, soy buena gente, o de plano estoy bien verde, a ver, ya así, No, mira, sin pensarla mucho. Mira, no, sin pensarla mucho, yo siempre se puede decir que tuve la fortuna de poder aprender con alguien que ha tenido mucha experiencia. Y eso es una ventaja que yo lo considero pues ventaja para mí. Ajá. Porque no es lo mismo aprender con alguien que tiene poca experiencia a una persona que tiene mucha experiencia. Y probablemente tú no puedas entender algunos consejos en el momento que te esté dando. Hasta después los valoras y dices, pues tenía razón. A lo mejor, hablar. a lo mejor en el momento decías, me está tirando mucho rollo, ¿no? Como que no quiero tanto rollo, quiero más acción, ¿no? No, Que puede pasar con sí. algunos nuevos que, Ah. no, yo quiero acción, yo no quiero tanto rollo, tanto verbo, ¿no? Por esas situaciones regresamos a lo de la madurez mental, pues porque una persona mayor puede entender más eso y una persona joven se desespera en esas situaciones. Entonces, concluyendo, en vez de ser algo de desventaja, la edad puede ser una ventaja el aprender. Es una ventaja. El aprender ya yo digo que por es una más edad. ventaja. Mi situación, experiencia y particular, Ajá. es la edad es una ventaja para aprender a manejar equipo pesado. Ok. Equipo pesado. Muy bien. Sí. Sí, no, ya estamos hablando específicamente de eso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la plática, y ahí les encargo lo que quieran comentar, preguntas, y si juntamos alguna, pues hacemos otro videito. Como siempre, un gustazo, un placer saludarlos a todos todititos, y está pegando el sol de acá de este lado. A todos todititos, cada uno de ustedes, les saludos, soy Miguel Zorro y Luis. A un cauchito nada más, saludos cordiales y bendiciones.